días, queridos hermanos, sean bienvenidos al mensaje dominical del Centro Cristiano Cordero de Dios. Antes de que viniera la caída del hombre por el pecado, Dios ya sabía que esto sucedería. Dios, como es tan misericordioso, ya tenía un plan para reconciliar al hombre con él. En Génesis, a Abraham ya se le dice que por medio de su descendencia, todas las naciones serían benditas. Este objetivo se iba a lograr con la elección de un pueblo que sea la luz de las naciones. Israel fue el elegido, pero con el tiempo los israelitas tomaron una mala actitud hacia el resto de naciones. Pensaron que ellos eran superiores por ser el pueblo elegido por Dios. Miraban al resto de naciones y los despreciaban. Esto cambia con el sacrificio de Cristo en la cruz. Y hoy vamos a estudiar acerca del misterio de Dios que le fue revelado al apóstol Pablo. El objetivo de este mensaje es que entendamos de qué se trata el misterio de Dios y cuál es el propósito para la iglesia. El pasaje que vamos a estudiar se encuentra en Efesios capítulo 3, versículos 1 al 13. Dice así: Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad de acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual, pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Lo he leído de la versión Reina Valera de 1960. Vamos a orar. Mi Dios, gracias Padre por este día de vida que nos regalas. Gracias Señor por tu palabra, Señor, y por la oportunidad de traerla en este día. Yo te ruego, Señor, que bendigas este tiempo, Señor, que vamos a estudiar, Señor, lo que fue escrito por el apóstol Pablo. Y, Señor, yo te ruego que tú abras nuestros corazones también y nuestro pensamiento, Señor, para entender tu palabra, Señor, y también, Señor, que sea la que cambie, Señor, nuestra forma de caminar, Señor, diariamente aquí en la tierra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a leer una vez más el versículo 1. Dice así: Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. El apóstol Pablo comienza el capítulo 3 con la frase por esta causa, la cual hace alusión a las verdades sobre la unidad de los creyentes que Pablo acaba de discutir en el capítulo 2, y la va a reanudar esta idea a partir del versículo 14. Continúa el versículo mencionando que es prisionero de Cristo Jesús. A pesar de ya haber sido encarcelado en Cesarea y Roma, él no se considera un prisionero del Imperio Romano o el César. Él visualiza su vida en dependencia de Cristo y bajo la potestad del Señor. Su estadía en la prisión se debía por la misión que a él le fue encomendada de predicar el Evangelio a los gentiles. A partir del versículo 2 al 13, Pablo hace un paréntesis de la idea de la unidad de los creyentes que ha venido desarrollando para hablar acerca del misterio que Dios le ha revelado. Para ello analizaremos 2 puntos acerca del misterio de Dios. Punto 1. ¿De qué se trata el misterio de Dios? Versículos 2 al 7. Vamos a volverlo a leer.
Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. Pablo inicia el versículo con la palabra sí. Aquí no la está usando como un condicionante, sino que es como si dijera ¿por qué? Parafraseando quedaría: porque habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Los hermanos efesios sabían que a Pablo se le encomendó este especial ministerio. Describe este ministerio como una dispensación de la gracia de Dios. Aquí dispensación se refiere a una mayordomía. Un mayordomo es quien ha sido designado para administrar los asuntos de otra persona. Pablo era administrador de Dios, quien en su soberanía lo comisionó con el llamado, los dones espirituales, las oportunidades, el conocimiento y la autoridad para ministrar como el apóstol de Jesucristo, enviado a predicar el Evangelio a los gentiles. El versículo 3, Pablo deja claro que no había aprendido el misterio de nadie más, ni lo había descubierto por su propia inteligencia. Se le había dado a conocer por revelación directa de parte de Dios. Es importante aclarar que la palabra misterio se refiere a aquello que, estando más allá de la posibilidad de ser conocido por medios naturales, solo se puede llegar a saber por revelación divina. No se sabe de qué manera Dios le reveló el misterio a Pablo, pero conocemos que de una u otra forma milagrosa, Dios mostró a Pablo su plan para una iglesia compuesta tanto por judíos como gentiles creyentes del Señor Jesús. Pablo no solo escribió sobre el misterio de que en Cristo judíos y gentiles se vuelven uno, solo en los ojos de Dios y en su reino y familia, sino que también explicó y aclaró esa verdad. Este misterio no había sido revelado en anteriores generaciones, a pesar de que desde Abraham sabemos que Dios iba a bendecir a todas las naciones. No es hasta el tiempo de Pablo que se revela esta verdad, una verdad que ahora ha sido revelada a los santos apóstoles y profetas de Dios por el Espíritu. Dios fue el revelador, los apóstoles y profetas fueron los designados para recibir la revelación, el Espíritu Santo fue el canal por medio del que la revelación les vino. En el versículo 6, Pablo expone de manera clara de qué se trata el misterio que Dios le reveló. Esto es que en la iglesia del Señor Jesucristo, los creyentes gentiles son coherederos, miembros juntamente y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. En otras palabras, los gentiles convertidos gozan ahora de un mismo derecho y privilegios que los judíos convertidos. Primero son coherederos. Por lo que toca a la herencia, la comparten a pie de igualdad con los judíos salvos. Luego, son juntamente miembros del mismo cuerpo. Ahora no están a distancia ni en desventaja, sino que comparten una posición de igualdad con los judíos salvos en la iglesia. Finalmente, son copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. La promesa puede ser el Espíritu Santo, o todo lo que se promete en el Evangelio a aquellos que están en Cristo Jesús. Los gentiles son copartícipes de todo esto con los judíos, del cual Pablo había sido designado por Dios como su ministro o siervo de este misterio, no porque él lo merezca, sino que la gracia del Señor lo eligió a él para que sea revelada esta verdad. Gracias a estas verdades que expone el apóstol Pablo, podemos conocer que nosotros como gentiles formamos parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Ahora somos sus herederos y participamos de las promesas que Él nos ha dado.
lo cual es posible solo por Cristo y su Evangelio. Es solo por Cristo que una persona, sin importar su nacionalidad, puede acceder a la bendición de ser parte del pueblo de Dios. Aquí radica la importancia de predicar el Evangelio, ya que aún quedan personas que necesitan ser alcanzadas y escuchar de Cristo. Por eso siempre que tengo la oportunidad, recalco en la necesidad que tenemos, los que nos identificamos como seguidores de Cristo, de predicar el Evangelio a todos los que podamos. Esta es nuestra misión, por la cual debemos permanecer firmes en alcanzarla. Estos versículos también nos enseñan cómo Dios eligió de manera soberana a Pablo para ser su apóstol a los gentiles y que reciba la revelación del misterio de Dios, lo cual nos enseña que Dios es el que elige a sus siervos y los capacita para cumplir con su misión. No es algo que por los méritos propios se pueda alcanzar, sino más bien es Dios el que llama a cada uno de nosotros a cumplir sus propósitos de manera soberana. Bien, punto 2. ¿Cuál es el propósito del misterio de Dios? Versículos 8 al 13. Vamos a volver a leerlo. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. El apóstol se refiere a sí mismo como menos que el más pequeño de los santos. Esto a algunos podría parecer una falsa humildad. En realidad, se trata de la verdadera estimación de uno que conoce cuál es su posición de pecador y merecedor de la muerte. A pesar de esto, el Señor lo había comisionado de una manera especial para que llevase el Evangelio entre los gentiles y enseñarles las inescrutables riquezas de Cristo, es decir, todas las verdades de Dios, todas sus bendiciones, todo lo que Él es y tiene. Y también a Él Dios le había encargado aclarar cómo se estaba cumpliendo el misterio de Dios a todos en el sentido de personas salvas de todos los tipos, ya sean judíos y gentiles. Esta gran verdad, la dispensación del misterio, estaba escondida antes de ser revelada después de la obra terminada de Jesús en la cruz, es decir, es algo nuevo. El misterio estaba escondido en Dios que creó todas las cosas. Él creó todo el universo y Él creó la iglesia. Pero en su sabiduría decidió no dar a conocer nada de esta nueva creación hasta después de la primera venida de Cristo. Uno de los propósitos de Dios en relación con el misterio es la de revelar su gran sabiduría a los seres angelicales del cielo, para que así ellos se deleiten de la gloria de Dios que se manifiesta por medio de la iglesia. El misterio, su revelación y la manera en que exhibe la sabiduría de Dios, todo es conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Antes que fuese hecho el mundo, Dios sabía que Satanás caería y que la humanidad le seguiría en pecado, pero Él ya había preparado un plan de redención. El plan de Dios era que en el cumplimiento de los tiempos, Dios reunirá todas las cosas en Jesús, lo cual es posible por medio de su encarnación, muerte, resurrección, ascensión y glorificación. Gracias al privilegio de estar unidos a Cristo, tienen la seguridad de acceder a la presencia de Dios, en la plena confianza de ser recibidos y entregar oraciones con la total confianza de que serán escuchadas. Y todo es por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Finalmente, en el versículo 13, Pablo anima a los hermanos efesios a no desalentarse cuando pensasen en sus sufrimientos. Él se sentía dichoso de poder soportar tribulaciones en el cumplimiento de su misión a los gentiles.
Ellos deberían regocijarse de que Pablo fuese considerado digno de sufrir por el Señor Jesús, ya que gracias a esto, la obra de Pablo hacia los gentiles se extendió. Pablo nos enseña cuál era la visión que tenía sobre sí mismo. Él se consideraba el más pequeño de todos los santos. Uno de los siervos más grandes de nuestro Señor Jesucristo no se sentía superior a nadie, ya que, como ya lo dijo anteriormente, es solo por la gracia de Dios que él pudo ser su siervo. Con esto nos muestra a cada uno de nosotros que cualquiera que sea nuestra posición dentro de la iglesia, no hay de qué jactarnos o sentirnos superiores a los demás. Más bien, tenemos que reconocer que si tenemos la oportunidad de servirlo, es solo por su gracia, que así le complace. También nos enseña que uno de los propósitos del misterio es que por medio de la iglesia sea revelada la gran sabiduría de Dios a los seres angelicales, ya que por medio del cumplimiento del plan de Dios en la iglesia, nosotros estamos mostrando a los seres angelicales lo grande y maravilloso que es nuestro Dios. Pablo también nos enseña cómo él se sentía dichoso de sufrir por el nombre de su Señor. Esto nos deja como lección para nosotros que cuando seamos perseguidos, burlados, aislados por ser seguidores de Cristo, no nos desalentemos, más bien prosigamos con paso firme hacia la meta, que es alcanzar la estatura de Cristo. Mis hermanos, estos versículos nos ayudan a entender el misterio que Dios había guardado durante los siglos y es revelado a Pablo como siervo de nuestro Señor Jesucristo. Para Dios todos somos iguales, todos podemos acceder a Él con confianza y seguridad si hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús. Antes había distinción entre judíos y gentiles, pero por medio del sacrificio de Cristo, Él une a los pueblos en uno solo, que ahora es la iglesia. Ahora tenemos el derecho de ser sus herederos y nos extiende sus promesas como sus hijos. Además, el propósito del misterio es que como su iglesia mostremos a los seres angelicales la gran sabiduría de Dios y por medio de nosotros su nombre sea glorificado. Es solo por la fe en Cristo que podemos gozar de este privilegio. Por eso mi ánimo a que sigamos en paso firme nuestra carrera como creyentes. Que las pruebas, problemas o dificultades no nos hagan dudar de quiénes somos en Cristo Jesús. No nos olvidemos que como cuerpo de Cristo somos los llamados a extender el Evangelio a las personas que aún no lo conocen. Así que sintámonos animados a caminar cada día de la mano de nuestro Señor Jesucristo, con la esperanza de que algún día Él regresará y seremos glorificados juntamente con Él. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos.